Eh, lo que hemos venido estudiando es, digamos, aprendiendo a tener identidad en el Señor. Aprendiendo a tener identidad. ¿Quiénes somos? Para eso necesitamos descubrir quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se ha venido manifestando a través de los discipulados, de las diferentes enseñanzas, en Hebreos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a crecer, empezamos a estar firmes, a estar seguros en la fe. Perdón un segundo, voy a ubicar la cámara. Ahí es donde vamos a estar nosotros seguros en la fe, en lo que somos, en lo que Dios dice de nosotros. Hay veces leemos las escrituras como vamos a ver hoy y como voy a preguntar hoy, y de pronto tenemos una idea un poco diferente de lo que realmente la escritura está diciendo, a quién se lo está diciendo, si usted y yo cabemos en lo que la escritura está hablando, o simplemente cogemos el versículo para declararlo hoy, decirlo hoy, creerlo hoy, o realmente me está hablando. Entonces, o a quién le está hablando. Entonces, en esta mañana, no sé si va a ser largo o va a ser corto porque pues tengo algunas escrituras acá para leer. Vamos a empezar a mirar dos cositas. Y ese es como uno de los títulos que le tengo a la enseñanza de hoy. Un título que le tengo a la enseñanza de hoy es Aprendiendo a acercarnos a las Escrituras. Aprendiendo a acercarnos a las Escrituras. ¿Quién sabe cuántas veces usted y yo hayamos escuchado esa frase? Pero en esta mañana vamos a ver si es verdad o no es verdad, que vamos a aprender a acercarnos a la Escritura un poquito. Son 3 o 4 cositas, pero que nos van a abrir un panorama, sobre todo para algunos que ya llevamos unos cuantos meses, años y unos cuantos meses también estudiando hebreos. Entonces, eso nos va a llevar a abrir la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y poder percibir el mensaje que el Señor nos está enviando. Entonces, aprendiendo a acercarnos a las Escrituras. Y lo tengo con un subtítulo que dice lo que fue y ya no es, lo que fue y ya no es, lo que es y será por siempre. Hay veces leemos lo que ya no es y lo tomamos para nosotros, como si ya no tuviéramos lo que es de nosotros por siempre. Lo que estábamos leyendo ahorita en Isaías, Dios ya lo hizo todo por nosotros, absolutamente todo por nosotros. Entonces nosotros vamos a mirar hoy a través de la escritura 2 o 3 cosas que nos van a ampliar lo que les estoy diciendo. La primera escritura que vamos a leer, si está el hermano Pedro, Salmo 36. Vamos a leer Salmo 36 y voy a preguntar algunas cosas al respecto. Salmo 36. Entonces recuerden, lo que fue y ya no es. Lo que fue y ya no es, pero también lo que es y será por siempre. Lo que es y será por siempre. Aprendiendo a acercarnos a la escritura. ¿Hermano Pedro está? Hoy está incógnito, hermano Pedro. Sí, sí, señor. ¿Qué versículo? Heme aquí. Salmo 36, del 7 al 10. Del 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bien. Vamos a meditar un poquitico en esos versos 7, 8, 9 y 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Eso es absoluto. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Un poema en este salmo. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias.
porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bien. Si, como todos lo leímos, porque todos tenemos la escritura en la mano en este momento, entonces voy a preguntarle a uno o dos hermanos dos cositas pertinentes a lo que estamos leyendo. Hermana María Lisset Nieto, ¿está ahí? Sí, señor. Bien. Al leer estas 1, 2, 3, 4 versos, ¿qué piensa de eso? Usted los está leyendo, va a hacer un devocional, está delante del Señor haciendo sus oraciones, sus cosas, lee esta escritura. ¿Qué oraría? ¿Qué le diría a Dios? Dos cosas o tres que le pudiera decir a Dios, señora hermana María Lucía. Estaba hablando con el micrófono. Le daría gracias porque su amor es incomparable. Su amor no tiene límites. También porque en él encuentro refugio. Él es mi refugio. Él es mi protección. Y él es la vida. Él es mi vida. Bueno, gracias, hermana. Vamos a preguntarle a otro hermano. Entonces, preguntémosle qué varones hay. Hermano Darley, ¿qué le diría a Dios leyendo esto? Hermano, yo le daría gracias al Señor por esa gran misericordia que ha tenido para conmigo hasta el día de hoy, y que he podido, por su misericordia, experimentar su amor, su bondad, su paz, y también he podido saber y conocer cuál es su provisión del día a día, y que esa misericordia permanezca siempre sobre su pueblo, sobre mi familia y sobre mi vida, porque con eso es suficiente. Con eso lo tengo todo y no me faltará nada, porque su misericordia lo es todo. Gracias, hermano Darley. Eso es excelente. Las dos presentaciones son excelentes. Vamos ahora a mirar, a escudriñar un poquito este texto, a ver qué nos dice el texto. Está muy bien, pero vamos a mirar qué dice el texto. Entonces dice el versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ese es presente, ayer y hoy. Es preciosa la misericordia de Dios ayer y hoy. Pues los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Quiénes se amparan bajo la sombra de las alas de Dios? Los hijos de los hombres. Bajo la sombra de las alas, tengan en cuenta eso. Y dice el versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Ese serán es futuro, no es presente. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Futuro, no presente. Presente, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Desde cuánto hace que está el manantial de la vida con Dios? Desde siempre. En tu luz, ¿qué dice? Veremos la luz. Futuro, veremos la luz. Mamita, por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. En tu luz veremos la luz. Y el 10, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Bien. ¿Qué les quiero decir en esta mañana de una manera clara y precisa? En ocasiones, estamos pidiendo lo que ya tenemos.
Escuchen, hermanos, lo que les estoy diciendo, por favor. En ocasiones estamos pidiendo lo que no tenemos. Es más, si leemos esto, porque abrimos la Biblia y preciso la abrimos ahí, entonces podemos declarar estos versículos para nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos bajo la sombra de las alas de Dios, que seremos, que nos abrevarás, que vamos a tener, que lo vamos a ver. Estamos hablando de algo que no tenemos todavía, que todavía no tenemos. Pero vamos a ver qué tenemos. Vamos a mirar qué tenemos. No decir que esto no se lee, sí se puede leer, se debe estudiar, pero tenemos que ponernos en la posición que ya usted y yo tenemos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Entonces vamos a mirar, vamos a venir siglo 2021, y vamos a leer, hermana Lady, Juan 8, hermana Milena, segunda de Corintios 4, y hermana Yanira, primera de Pedro 2. Juan 8, 12, hermana Ley. ¿Reina Valera o puedo leer la otra? Valera, gracias. Puede ser. Juan 8, 12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El micrófono está apagado. Otra vez les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, el que me sigue, espera un momento, por favor. Estar ubicado acá. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Entonces el versículo 9 es muy particular. ¿Qué dice el versículo 9 del Salmo 36? Hermana Lady, usted que está ahí y que leyó Juan 8:12. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, porque contigo, ¿el 9? Del 36. Porque Sí, contigo está el manantial de la vida. Puntico. En tu luz veremos la luz. ¿En tu luz qué? Veremos la luz. Veremos. Esa luz, el que escribió esto tiene esa luz. El que está tomando ese versículo para sí, está diciendo que tiene esa luz. Pero si leemos Juan 8:12, ¿qué dice? El que sigue al Señor Jesús no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que lo sigue. ¿Usted quién es? ¿Seguidor de quién? ¿Yo quién soy? Pues nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros ya vivimos en Cristo. Nosotros ya tenemos la luz de la vida. Ya lo que fue, fue. Ahora es. Ya no podemos seguir pidiendo lo que ya tenemos. Ese es el bien que tenemos nosotros hoy. Ya el bien está en nosotros. Ya estamos en ese bien que es la luz de la vida. Entonces es aprender un poquito allí lo que está diciendo para entender lo que nos dice la palabra de Dios ya hoy como hijos. Ya vino la luz. Nosotros ya le pertenecemos a esa luz y esa luz es nuestra, está en nosotros, la luz de la vida. Es como mirar el antes y el después. La sombra, pero también el bien. Se mira la promesa, pero se mira si la recibí o no la recibí. ¿En qué posición estoy yo? Porque nos podemos quedar en la sola sombra. Allá, en las promesas, en lo que se dijo allá. Y todavía seguir leyendo los versículos como si no tuviéramos lo que ya tenemos. El bien que nos ha sido dado. Bien. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, Milenita, otra vez. Es que leíste mal. Ok. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
entonces veremos la luz, o ya resplandeció esa luz en nuestros corazones. Ya Dios Ya resplandeció en su vida, ya resplandeció, ya resplandeció. Es como varias cositas que vamos a ver para mirar si estamos leyendo bien la Biblia, la estamos entendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Créanme que estoy aprendiendo. Esta semana he leído cosas que hay veces siento como, bueno, yo qué era lo que estaba leyendo, qué era lo que le estaba orando a Dios. Yo no soy superior a ninguno de ustedes, ni ustedes a mí, somos igualitos, todos estamos aprendiendo. Por eso yo no hablo de prédica, sino de enseñanza. Gracias, Milena. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué piensa de eso, Yanira? Hablando del versículo 9 del Salmo 36. Pues la eternidad que Dios ha puesto en mí, lo completo, la posición, la identidad que Dios habla de mí. Él nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. La Mira, luz. ¿estamos esperando ver la luz? No. El salmista sí estaba esperando ver la luz, porque las promesas se las habían hecho a él allá. Pero las promesas ya se cumplieron, claro. Ya vino la luz, ya está en medio de nosotros, ya no andamos en tinieblas. Esa es una parte que tenemos que ver. Vamos a mirar. Entonces ya tenemos el bien. Era una sombra, pero ahora ya tenemos el bien. Antes no lo teníamos, ya lo tenemos porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, porque Él es la luz que vino al mundo a alumbrar nuestra vida, porque Dios ya nació en nosotros, porque Él ya nació, como dice 2 de Corintios. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y fue el que resplandeció en nuestros corazones, dice la Escritura. Ya tenemos el bien, porque es posible que estemos pidiendo lo que ya tenemos. Otra. Salmo 57, 1. Lo puede leer, si lo quiere leer Alejandra Acevedo, por favor. Salmo 57, 1. Y Jenny puede leer el Salmo 91, 1, por favor. Solo tomé algunos, porque son muchísimos, obviamente todo el Antiguo Testamento es sombra. Entonces solo tomé algunos para no hacer tan larga la reunión de hoy. Salmo 57, 1. Alejandra Acevedo. Ya, voy. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Me hace un favor, Alejandra, vuelve y lo lee, pero despacio, por favor. Voy. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Bien, ahora volvemos a leerla con Alejandra la tercera vez, como si Alejandra le estuviera pidiendo eso a Dios. No que nos está contando a nosotros algo, sino se lo está pidiendo a Dios, Alejandra. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Gracias, Aleja, muy amable. Jenny, Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos está hablando la Escritura. Vamos a ver qué nos está diciendo. Entonces, el Salmo 57, 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios. O sea, ¿la tiene? Parece que no. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y dice lo siguiente, y en la sombra de tus alas
me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y el 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará, futuro, bajo la sombra del Omnipotente. Yo voy a ver dos cositas ahí, o vamos a ver más bien dos cosas. En el Salmo 57 y en el Salmo 91, ¿en dónde es la habitación? ¿En dónde es la habitación, Nelson? ¿Está? Entonces, hermana Nubi, en el Salmo 57 y 51, ¿dónde es la habitación? La morada. ¿Quién, Byron, levantó la mano? Bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de las alas de Dios. Es la morada del salmista o de quien lee. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esto y hemos dicho, Señor, queremos estar bajo la sombra de tus alas? Yo creo que muchos. Yo lo hice muchas veces. Bajo la sombra de tus alas. Pero vamos a mirar qué dice la Escritura. La misma Jenny. Colosenses 3. Hermana Lady. Juan 14. Hermano Pedro. Primera de Juan 2. Hermana Marlene. Primera de Juan 4. Repito. Colosenses 3, Jenny. Juan 14, hermana Lady. Hermano Pedro, primera de Juan 2. Y mi esposa, primera de Juan 4. Bien. Colosenses 3:3. Dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Wow. ¿Bajo la sombra de las alas de Dios? Parece que no. Ya no estamos bajo la sombra. Nuestra vida está en Él. Con Cristo escondida en Él. Mira, es extraordinario poder descubrir estas cosas. Créanme que a mí se me eriza la piel de solo pensar que hay veces empezamos a pedir lo que ya tenemos. Y eso me hace recordar una señora que codició la sabiduría. Y tenía la sabiduría de Dios, pero codició lo que ya tenía. Uno puede estar pidiendo lo que ya tiene. Señor, yo quiero, o sea, como devolvernos un poquito. Yo estoy, o mi vida está escondida con Cristo en Dios, pero también quiero estar bajo la sombra de las alas de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Estar bajo la sombra o estar en Él? En Él. Vamos a ver. Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Haremos morada en Él? Con él. Con Él haremos morada. ¿La sombra o ya en mi casa? Ya vivo en esa casa. Ya vivo en Dios. Ya la tengo. Ya es mía. Para los hijos, para nosotros los que hemos creído, para los que nos alcanzaron los tiempos de la obra terminada del Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la sombra. Ya no debemos anhelar estar bajo la sombra. Ya lo que nosotros necesitamos es establecernos, como dice la Escritura, en donde es nuestra morada hoy. No podemos seguir viviendo a la sombra. Tenemos que vivir ya en la verdad, en el bien que nos ha sido dado. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra morada es con Él, y no hecha por nosotros, precisamente. Primera de Juan 2:24. Aprendiendo a acercarnos a la Escritura. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si lo que hemos oído
del Señor Jesucristo y lo hemos creído, permanece en nosotros, entonces vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre, no a la sombra de ellos. Ya tenemos el bien, hermanos y hermanas, ya tenemos el bien. No lo busquemos, no lo anhelemos, lo tenemos. Necesitamos es empezar a vivir lo que somos. No sigamos anhelando la sombra de los bienes venideros. Eso era sombra. Hoy tenemos el bien y es nuestro. Primera de Juan 4, 15 y 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Está la sombra por algún lado? Parece que ya no es sombra. Habla de permanecer, de estar ahí. Es mi casa, es su casa, es nuestro lugar de habitación. Ahí vivimos. Ahí está nuestra vida realmente. Entonces, la enseñanza de hoy es aprendiendo a leer las Escrituras, acercarnos a ellas y ver qué es lo que me está diciendo. Si debo pedir eso, si eso es si el devocional lo estamos llevando bien, si la oración la estamos llevando bien, si la predicación o la enseñanza que vamos a llevar la llevamos bien o no, porque podemos estarle diciendo a la comunidad que hay que anhelar estar bajo la sombra del Señor, del Omnipotente y no sé qué más, pero no le estamos entonces enseñando a la congregación es que ya tenemos una casa eterna, por cierto. Vivimos en Cristo, vivimos en el Padre. Es nuestra casa, es su casa, es la casa de aquel que nos llamó y que hizo todas las obras por mí para que yo pudiera habitar ahí. No anhelemos la sombra porque ya tenemos el bien, ya lo tenemos. Porque es posible, voy a repetirlo, que estemos pidiendo lo que ya tenemos. Vamos a mirar un salmo que es bien particular. Eso lo escuché de un hermano en la fe, muy enamorado también de la escritura. Y eso me llevó, realmente este salmo me llevó a hacer todo lo que estamos haciendo hoy, a poder mirar un poco con más detenimiento las escrituras. Está en el Salmo 23. En el Salmo 23. Realmente los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas están puestos en la iglesia con un propósito, para edificación del cuerpo de Cristo. Luego, lo que usted, hermano y hermana, reciba de Dios, la enseñanza que reciba de Dios, que Dios le haya contado, compártala, porque es que esa es edificación de la iglesia, porque uno solo no se la sabe todas, necesita del cuerpo, y para eso somos muchos miembros, para edificarnos mutuamente los unos a los otros. Eso es lo que yo hice esta semana cuando escuché a un hermano hablar lo siguiente. Salmo 23:6 dice lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente es un juramento que lo está haciendo Dios a través del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me va a seguir todos los días de mi vida? El bien y la misericordia. Me van a seguir el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Ya vimos que tenemos una casa y que no vamos a morar, que ya estamos morando en esa casa. Ya es nuestra casa, estamos viviendo ahí. Pero lo que quiero hacer énfasis es en la primera parte de ese versículo, de esa porción. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La pregunta es, ¿el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida? Es la pregunta para ustedes, hermano. Tranquilo que estamos estudiando, pueden hablar. Nadie nos está escuchando.
Sí, señor. Sí, bien. Entonces, esa hermana dice que sí. ¿Quién otro? ¿Hermano Gabriel quiere hablar? Ya está en nosotros. El hermano Gabriel dice que ya está el bien y la misericordia de nosotros. Pues vamos a mirar. Vamos a mirar. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Entonces, estamos hablando de un pastor que entra por el lugar que tiene que entrar, pero que hay otros que entran por donde no son y son ladrones y salteadores. Dice el 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, pero vamos a mirar el versículo 4. Entonces el 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Eso está haciendo el pastor. 4, dice lo siguiente, y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas que son de él, ¿cómo va? ¿Será que nadie está? Delante de ellas. Va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Lo siguen. Le siguen, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Salmo 23:6, el bien y la misericordia me siguen. Juan 10:4, yo sigo. ¿Por qué sigo? Porque como dijo el hermano Gabriel y como estamos viendo, el bien y la misericordia ya vino, ya es nuestro, ya es suyo y es mío. Ya el bien y la misericordia no nos sigue. Nosotros seguimos, vamos a la par, de la mano del bien y la misericordia. Oímos su voz, lo seguimos. ¿Qué más dice? Él va delante de nosotros. El bien y la misericordia va delante de nosotros. Y nosotros le seguimos porque le conocemos. ¿Queremos que el bien y la misericordia nos siga? Por favor. ¿Que siga detrás de nosotros? ¿O ya la tenemos? ¿Seguimos pidiendo el bien y la misericordia? ¿O ya es suyo y mío? Parece que ya es de nosotros el bien y la misericordia. Ya no nos está siguiendo. Miren un salmo como es el 23, tan conocido, tan trabajado, tan hablado, tan dicho, que parece ser que necesitamos meternos en la escritura para poder entender la palabra. Entonces, por eso dice en esta mañana, aprendiendo a acercarnos a las escrituras. Hay una sombra y hay un bien venidero. No podemos seguir a la sombra del bien venidero. Necesitamos estar en el bien ya. Ya tenemos el bien. Cristo mismo es nuestro bien. Ya lo tenemos. Vamos a mirar el versículo 27. Versículo 27 del mismo capítulo 10 de Juan. Mis ovejas, ¿de quién son? Del Señor Jesús, de ese bien que ya tenemos. Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacemos? Lo seguimos. El bien nos seguía, pero cuando ya el bien es nuestro, nosotros seguimos ese bien. O vamos de la mano del bien. Ya nos alcanzó. Ya nos dio su victoria. Ya somos de él, le pertenecemos. Eso es tener identidad. Eso es saber quiénes somos hoy en el 2021. Mira que no es solo acercarnos a una comunidad, no es solo escuchar palabra y palabra y palabra, sino es necesario que los que nos paremos aquí le enseñemos a la comunidad misma a escudriñar la palabra. Y si nos queda un poco difícil aprender, pues nos reunimos y la escudriñamos. Entre todos aprendemos, porque necesitamos aprender, necesitamos edificarnos. No andar solitos por ahí, o acercarnos de cuando en vez a la escritura, solos, sino que nos necesitamos los unos a los otros.
porque Dios dio dones, dio capacidades, dio todos los talentos, nos ha regalado absolutamente todo para que nos podamos reunir y descubrir esos secretos de Dios para nuestra vida. Es necesario tener identidad de hijos. Absolutamente necesitamos tenerlo. Y si no, vamos a seguir pidiendo lo que tenemos y declarando que mañana voy a recibir lo que acabo de leer o que en algún momento lo puedo recibir y lo creo así y este versículo es mío y no sé qué, si sé cuántas, sin entender que ya somos lo que Dios dice que somos y que la obra que Él hizo por nosotros ya está terminada. A la sombra de las alas de Dios o en la casa de Dios. ¿Lo estamos siguiendo? ¿El bien y la misericordia nos sigue o ya tenemos el bien y la misericordia? Esas son cosas que ya tienen que ir quedando en nuestra mente. Bien, dejemos ahí. Salmo 78. Salmo 78. Salmo 7, 8. Vamos a mirar dos cositas ahí o tres del Salmo 78 para ubicarnos un poco también en lo que el Espíritu Santo está enseñando en esta mañana. Salmo 78. Hermano Byron, hermano 78, hermano Byron. Versículos, ¿sí está ahí Byron? Sí, señor, ya lo tengo, Salmo 78. Versículo 15, 16, 20 y del 23 al 25. 15, 16, 20 y del 23 al 25. Listo, sí, señor. Entonces ya tenemos un poquito más de claridad en lo que vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo o el Espíritu Santo a través del Salmo. Que sí y que no. Si ya lo tenemos, si no lo tenemos, si somos, si no somos. Ya vamos a empezar a mirarlo con un poco más de detenimiento. Byron, 15 y 16. Despacio. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. 20. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? 23 al 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Leyó muy bien. Entonces, les dio agua en el desierto. Les dio agua en el desierto. También les dio de comer en el desierto. Les dio pan, hizo caer maná del cielo durante 40 años. Le pedimos a Dios que nos dé esa agua que le dio allá a Israel en el desierto. Le pedimos maná del que le dio pan de nobles, dice, como para que nosotros digamos, uy, sí, yo quiero ese pan que descendió del cielo allá en el desierto y les dio de comer durante tanto tiempo, durante 35, 38, 40 años. ¿Anhelamos eso? ¿O cómo lo vemos? Vamos a mirarlo a la luz de la Escritura. Primera de Corintios 10, Jenny, ¿qué se le gusta a usted, señora Jenny? Primera de Corintios 10. Una hermana Floresminda, ¿puede? Sí, señor. Entonces, Floresminda, Juan 4. Juan 4. Vamos a hablar de ese agua que salía en esa peña. Allá que le sacó Dios en el desierto, después de que el pueblo murmuró contra él, nos sacó a este desierto para matarnos de sed, y más adelantico dice, nos sacó a este desierto para matarnos de hambre. Entonces sacó agua de la roca, pero también hizo llover maná del cielo. Jenny, Primera de Corintios 10, 4, por favor.
Por favor, presten atención. Y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Muy bien. Queremos de esa agua que bebieron el pueblo de Israel. ¿O esa es la sombra, la enseñanza, el tipo de lo que nosotros vamos a beber? ¿O ya bebimos? ¿O ya tenemos? ¿Tenemos ese agua que calma nuestra sed? Sí, señor. ¿La vamos a seguir anhelando? Son preguntas. Preguntas y preguntas. Miremos a ver entonces Juan 4. ¿Quién la va a leer? ¿Floresminda? Sí, señor. Juan 4, ¿qué? 10, 13 y 14. 10, 13 y 14. 10, 13 y 14. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor. En Juan 10, 13 y 14. Ay, perdón, estoy equivocada. Estoy equivocada con... No, está leyendo bien. Juan 4, 10, pero ahora el 13 y el 14. Ah, sí es 4, 10, entonces ahora el 13 y el 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente para estos 3 versículos, por favor? Juan, Sí, yo la tengo. ¿Quién la tiene? Lorena. Léelo, Lorena, por favor. Jesús 4:10. Sí. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. 13 y 14. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Qué lindo. Ya se nos fue a esa agua, porque el que siga bebiendo del agua de la roca, como lo hicieron los israelitas, ¿qué pasa? Como la samaritana, van a tener sed. Agua y dele, tratando de calmar la sed que jamás va a ser calmada. Pero ya vino el bien para usted y para mí, ya vino el agua que calmó nuestra sed para siempre, ya están usted y en mí, ya tenemos el bien, ya tenemos el bien. No necesitamos seguir anhelando lo que ya tenemos, ya lo tenemos. Eso era la sombra y producía sed y jamás la iba a calmar. Estar bajo la sombra de las alas de Dios tampoco iba a ser satisfactorio, porque no hay seguridad, porque necesitamos es estar en Él, ubicados en Él. Ya no anhelamos o no debemos anhelar lo que tenemos. Lo que pasó ya dejó de ser, pero lo que es va a permanecer para siempre, como acabamos de leer en Juan. Y es lo que usted y yo somos. Somos hijos. Tenemos un lugar de habitación eterno. Ya no estamos viviendo a la sombra de una promesa, sino en la verdad, en lo que Dios ya nos ha dado a usted y a mí. Bien, agua viva. Ya tenemos ese bien. Pero también hizo llover maná, pan de nobles, dice la Escritura. Entonces vamos a mirar, hermano Pedro, Juan 6, hermano Pedro, del 31 al 35, con buena letra,
y despacio a ver qué pasa con ese maná que ellos comían allá, si lo anhelamos, si lo queremos, queremos que caiga pan del cielo y seguir comiendo de ese, o cómo hacemos. Ya. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Muy bien. ¿Cuántas personas en sus oraciones, hablando de comunidades, en sus oraciones, siguen orando el versículo 34? ¿Qué dice el versículo 34? Sí, danos pan. ¿Qué dice? Que nos siga dando pan. Señor, danos siempre este pan. En esta versión dice, dice así, danos este pan todos los días. Sí. Dice, Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Solo el que a Cristo viene. El que sabe en dónde es que está, en dónde es que vive y a qué lugar pertenece. ¿Qué le ha sido dado? ¿Qué bien le ha sido dado? Porque el que no viene a él, pues va a tener hambre y va a pedir pan todos los días y pan. Pero aquí dice no va a tener hambre. Jamás va a tener hambre. Porque va a ser saciado. Señor. Ay, perdón que le interrumpa. Porque pues podremos saber que Él es el pan de vida y ir a Él. O sea, pedirlo, seguirlo pidiendo. Pero Él dice, hay dos verbos que utiliza ahí en ese versículo. El que a mí viene, o sea, el primero es ir a Él, o sea, conocer que Él es la fuente, y el que en mí cree. Entonces, porque podemos saber que Él es el pan de vida, pero si no estamos convencidos, pues no vamos a buscar ahí. Correcto, hermano. Muy bien. Eso es muy bonito. Pan de vida. Ya tenemos el bien. Mire que lo que los israelitas vivieron en el desierto es apenas la sombra. Sacaron agua de la peña, pero ese era Cristo siguiéndolos a ellos. Era el agua de vida que los seguía. Y esa agua espiritual era Cristo. Pero ellos no lo pudieron ver. Esa agua espiritual era Cristo y no lo pudieron ver. Ese maná que cayó del cielo por 40 años era el pan de vida que iba a venir, pero tampoco lo pudieron ver. Tampoco lo pudieron ver. Pues hoy hay comunidades que tampoco lo ven y siguen mendigando lo que ya tienen. Yo no estoy hablando de esta, de muchas. Siguen pidiendo lo que ya les ha sido dado porque no tienen claro quiénes son, en dónde están ni a dónde pertenecen. Ni sed ni hambre, ni falta de casa. No tenemos ninguna falta de nada. No estamos a la sombra. Ya vivimos en. Nuestra mente ha sido renovada realmente por la palabra del Señor. Cristo ha venido, se hizo carne. Esa palabra se hizo viva para usted y para mí. Ya no estamos a la sombra. Ya estamos o hemos recibido el bien que Él nos prometió. Lo que fue. ¿Qué sería lo que fue? Hermana que estudia los jueves, hermana Lady, 8:13, Hebreos 8:13, ¿qué sería lo que fue? Que ya no es.
¿Lo leo, hermano? 8:13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es la sombra? ¿Algo nuevo? ¿Algo presente o algo viejo? Viejo. Viejo. Yo Está estoy pidiendo lo mismo, que el bien y la misericordia me sigan todos los días de la vida. Eso es viejo. ¿Por qué es viejo? Porque eso ya no es. Mire lo que es nuevo. Capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando, ¿qué? Capítulo 9, versículo 11. Ya presente Cristo. Ya presente Cristo. Ya presente Cristo. ¿Sumo sacerdote de qué? De los bienes venideros. Ah, bueno. Ya está presente, ya tenemos el bien, lo vamos a seguir esperando. Ya está presente Cristo. Dicen los versículos, capítulo 10. Voy a mirar unos cuantos versículos del capítulo 10 y voy a preguntar algunas cosas. Hebreos 10, desde el 12 en adelante voy a leer muy despacio para poder entender hoy con claridad cómo escudriñar las escrituras, desde qué óptica, desde qué visión vamos a escudriñar hoy las escrituras, desde mi necesidad o desde estar completo en Cristo, de ser perfecto en Cristo, de tenerlo todo en Él. ¿Desde dónde voy a ver la escritura? Porque si me acerco con necesidad, voy a pedir lo que ya tengo. Pero si me acerco entendiendo quién soy, entonces lo que yo voy a pedir es, Señor, necesito afirmarme en lo que yo soy. Necesito que mi fe se establezca y se afirme en mí. Necesito acercarme, como leíamos en Juan. Si no me acerco, si no voy a la fuente, pues voy a mantener con hambre y sed todos los días. Hambre y sed todos los días. Entonces dice Hebreos 10, versículo 12. Pero Cristo, esto es una palabra maravillosa para ubicarnos a nosotros, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un ratico a los santificados. Estoy leyendo bien en mi escritura, ¿sí? Para siempre. Por siempre. Para siempre. Para siempre. Por favor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Antes se ofrecían muchas ofrendas que no hacían perfecto a nadie, la sombra. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, 2 puntos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿No ha pasado? ¿Va a pasar? ¿Qué piensa? Pasó. Ya sucedió. Ya su palabra está escrita, no en piedras allá, como las que le dio a Moisés, sino acá, en su mente y en la mía, renovando, transformando, cambiando, etcétera. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No, Señor, acabo de pecar y yo quiero que vaya otra vez a la cruz por mí, porque es que pequé. Y si pequé, ¿a dónde quedé? Otra vez soy impío porque pequé. Y entonces tengo que estar, mate un chivito, en este caso mate al Señor y mate al Señor cada vez que yo peco. No, eso era antes, que se mataban no sé cuántas veces corderitos para poder intentar tener una relación con Dios. Porque ni siquiera con eso se pudo tener una relación con Dios, porque no limpió la conciencia de obras muertas. Sino que hoy
él dice, no me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Usted los recuerda? Está a la sombra. Si no los recuerda como Dios, está en el bien que ya le ha sido otorgado, limpio de todo pecado por la sangre del Cordero. Limpio o limpio. Porque donde hay remisión de los pecados, pues ya no hay más ofrenda por el pecado. Fue una sola vez y para siempre. Soy hijo perdonado. Nada me acusa, ni nadie me acusa. Dios no me acusa, porque Él me ve como si jamás hubiera pecado, como si nunca hubiera pecado. Así me ve Dios. ¿Cómo se ve usted? Así que, hermanos, teniendo libertad, para hablar de casita, para entrar en el lugar santísimo, entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, no como el que se hacía, que el sacerdote tenía que llevar sangre por él y por los demás y arriesgando a morirse. Aquí dice no, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, el Señor Jesucristo, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿En dónde habitamos, por favor? Sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena, escuchen hermanos y hermanas, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la palabra del Señor. Ellos necesitaban toda esta clase de rituales, sombra, nosotros ya lo podemos hacer confiados porque Él ya hizo un solo sacrificio. Él entró por nosotros a ofrecerse. Mantengamos firme, sin fluctuar, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo necesitamos, hermanos. Dice el 25, amados varones, esposos, sacerdotes de su casa, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, no congregarse ahí en la comunidad que tienen en casa, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Aprendiendo a acercarnos a las Escrituras. Porque es posible que estemos pidiendo lo que ya tenemos. Y en esas 3 o 4 cositas que vimos del Antiguo Testamento, vemos que eso que allí se pide, ya lo tenemos. Que lo que estamos esperando y que necesitamos es la redención de este cuerpo, la transformación, la renovación de este cuerpo. Porque estamos esperando de los cielos la venida del Señor Jesucristo, del Salvador, del Rey, para poder ser transformados y verlo cara a cara, ser como Él es, dice la Escritura. Pues es una invitación a eso, a mirar la Escritura desde la óptica de hijos de Dios, de redimidos, de santos, de justos, porque somos santos sin mancha y sin arruga, dice la Escritura. Porque Él, lo único que ha hecho todo el tiempo, Cristo, es preparar a su amada. Prepárela y prepárela y prepárela, santificándola todos los días. En ese proceso maravilloso de santificación, llenando a su amada de sabiduría, de autoridad, de amor, de fe, de seguridad perfecta, inamovible de quiénes somos nosotros. Ese es el trabajo del Señor todos los días y es lo que está haciendo hoy con nosotros. Así que, mis hermanos, para reflexionar esta semana, voy a preguntarle a 2 o 3 hermanos si tienen algo que aportar, enriquecer esta enseñanza, y oramos y cerramos la reunión. Hermana Floresminda, ¿quería decir algo? Hermano Giovanni, ¿puedo hacerle una pregunta? Por favor. Usted es tan amable y me puede explicar un poco más el verso 25 de Hebreos, ¿sí? No dejar de congregarnos. Sí. Pues reunirnos a estudiar la palabra.
en casa, que es donde empieza su iglesia, pero también aquí, si lo desea, pero la iglesia realmente nace en casa. Nosotros pensamos que congregarnos es allá con el pastor y los demás hermanos. No, eso no es congregarnos. Congregarnos es en nuestra casa. Ahí, a la iglesia vamos a contar qué hizo Dios, cuáles son sus misericordias que pudimos ver, sus fidelidades que pudimos ver, qué hemos visto de Dios y edificarnos mutuamente. Pero hay que congregarnos, claro, alrededor de la palabra. Si no es con los de la casa porque no quieren, pues está el vecino, la vecina, mi amigo, mi amiga, pero hay que congregarnos alrededor de la palabra.